llama Proyecto Electrónico 2, 2 porque hay uno que precede que es Proyecto Electrónico 1, no somos muy creativos con los nombres. Y el objetivo de estos cursos de Proyecto Electrónico 1 y 2, que son en últimos ciclos, corresponden a octavo y noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Electrónica, es que los muchachos desarrollen otro tipo de habilidades más allá de las habilidades ingenieriles que ven a lo largo de toda su carrera. ¿En qué consiste el curso? Consiste en formar grupos para desarrollar un proyecto electrónico. La nota, a diferencia de cursos previos, ya no depende exclusivamente de ti. Tienes que aprender a trabajar en equipo y es algo que ellos van a ver cuando salgan de la universidad, pues no van a trabajar solos, sino van a trabajar dentro de alguna empresa o van a formar una empresa y tienen que aprender a trabajar en equipo. A veces eso es más difícil que la parte técnica en sí. En algunos grupos lo han llevado bien, otros grupos ha habido mucho conflicto y es algo que sucede en la realidad y este es uno de los pocos cursos donde tienen la oportunidad de experimentar ese tipo de retos con las dificultades de trabajar en equipo. Entonces, en el curso les planteamos un reto a cada grupo, son grupos de aproximadamente 5 alumnos, puede variar 3, 4, 5, 6, dependiendo de la complejidad del proyecto. Se les da un presupuesto, también creo que es de los pocos o únicos cursos en la universidad donde la universidad le da plata a los alumnos, en lugar de cobrarles, y obviamente presupuesto limitado. Y lo que tienen que hacer es aprender a organizarse, de escoger algún coordinador, algún tesorero que administre el dinero, algún encargado de las herramientas que se les va a prestar, y a lo largo del ciclo pues tienen que construir algún tipo de equipo electrónico. ¿Lo saben todo? No. Si bien están en su etapa de aprendizaje, cuando construyen un equipo verdadero se van a dar cuenta de que hay cosas que se les ha enseñado y cosas que no saben y tienen que aprender a buscar información y a lidiar con cosas nuevas. Igual, es lo mismo que va a suceder cuando salgan de la universidad. No todo de lo que se les enseña en la universidad al 100% ya está listo y eso es todo lo que van a utilizar en la vida, no. Se les da una base para que ellos sigan desarrollándose en su vida profesional. Entonces, eso sucede en este curso. Trabajo en equipo, aprender a manejar presupuesto, claro. Si le damos $1 millón a cada grupo, pues fácil, más ni siquiera lo hacen, contratan a alguien y ya está. No. Parte del reto es hacerlo de manera económica. Plazos definidos. Hoy día tienen que presentar, la presentación es de 1 a 2 y no hay más. O sea, si algún grande de la tecnología convoca pues a una presentación, a lo más puedes pues alargarla un poquito, pero no es que la pasamos para mañana, ya quedan mal. Entonces en este caso lo más les voy a explicar un poco del curso para darle unos 10 minutos más a los grupos que faltan, pero bueno, no más porque tienen que aprender que hay un horario establecido y tienen que respetarlo. Y pues como todo en la vida, las cosas no suelen pasar como uno las planifica. Algunas cosas funcionan mejor, otras no tan bien, y eso es algo que también se ve en este tipo de cursos. Los retos que se le ponen no son fáciles y sabemos que van a tener problemas. Parte del aprendizaje es ver cómo superan esos problemas y cómo llegan al objetivo. Básicamente, si no funciona el producto, pues en principio están jalados. Entonces, y eso es algo que ellos saben desde el día número 1. Las reglas se ponen claras desde el principio. No sé si Máximo quieres comentar algo sobre el curso. Claro que sí, profesor. Muchas gracias también por comentar un poco sobre las dinámicas que abarcamos en el curso de Proyecto Electrónico 2. Como ya mencionó, es uno de los últimos obstáculos de la carrera en el cual nosotros los estudiantes tenemos que aprender a lidiar con problemas de la vida real. Y lo que yo destaco bastante del curso es el hecho de que electrónica ya tiene muchos, más de 30 años, prácticamente desde su fundación. Y el curso de Proyecto Electrónico 2 es uno de los más emblemáticos y el curso, digamos, que ha forjado la mayor cantidad de ingenieros que se han ido adaptando a las necesidades del mundo como lo conocemos. Y destaco también el hecho de, digamos, reimaginar un poco la forma en la que pensamos. Las necesidades de hace 30 años eran distintas que las que tenemos hoy en día. Tenemos más chances, más posibilidades, más herramientas con las cuales podemos trabajar y el hecho de que Proyecto Electrónico 2 sea un curso en el cual podemos hacer la integración de todas estas herramientas y aún así seguir con el paso del tiempo es la demostración de que ingeniería electrónica como tal es una de las carreras más importantes y más difíciles de reemplazar hoy, inclusive con todo este trend, todo este furor de la inteligencia artificial. Ahora, como estudiante, quisiera comentar que
De hecho, muchas de las cosas que el profe ha dicho son verdades. He tenido que lidiar con problemas que definitivamente en algún momento nos han puesto a dura prueba y sabemos que en efecto el resultado no puede ser como que un 50%, un 70%. Es simplemente dos colores, o funciona o no funciona, y eso es algo que también destaco del curso, puesto que las necesidades de hoy en día, cuando se trata de trabajos en la empresa, etcétera, tienen que ver con eso, establecer plazos fijos en los cuales uno tiene que cumplir con cierta cantidad de tareas y tratar de cumplirlas como se puede realmente, ¿no? Entonces, ese es un poco también una perspectiva distinta en la cual nos forjamos también para lo que es el mundo laboral. Por último, quisiera añadir que el curso de Proyecto Electrónico 2 como tal es uno de los cursos en los cuales uno puede ponerse a prueba como tal, en el sentido de que hay muchas cosas que se ven en la carrera y muchas que no se ven. Y el simple hecho de egresar de esta casa de estudios como ingeniero electrónico tiene que tener asociado la capacidad de poder desarrollar autoaprendizaje, de poder desarrollar productos novedosos, innovadores, etc. Entonces, yo estoy profundamente agradecido de haber tenido al profesor Chang como docente de Proyecto Electrónico 2, puesto que es uno de los mayores referentes de ingeniería electrónica, no solamente en esta universidad, sino también en el país. Y también estoy agradecido de haber tenido un equipo tan disciplinado y que supo enfrentar todas las problemáticas que se nos pusieron enfrente con cierto grado de éxito. Y eso es lo que quería comentar, profesor. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Algo que me olvidé de mencionar del curso es que otra habilidad que tienen que desarrollar, y esa es el día de hoy, es expresar sus ideas en un lenguaje sencillo. Esta semana, el miércoles, hemos tenido una presentación que es más técnica, donde sí pueden hablar de los algoritmos, de los filtros, que se usa un filtro FIR, que se usa un filtro Kalman, que si la señal tiene un ruido gaussiano o es impulsivo. Ese tipo de cosas se verifican y se evalúan en un laboratorio en la parte técnica de este curso. El día de hoy no es eso. El día de hoy es cómo explicas algo que es complicado, que es electrónico. Ya no tienes que meterte a las entrañas de los circuitos, que se usa un ESP, un Arduino o lo que sea, sino ya tienes que aprender a hablar de otra manera, explicar a un público en general qué hace tu producto, cómo funciona y hacerlo como yo de una manera que todo el público lo pueda entender y no meter demasiados tecnicismos. Eso ya pasó el día miércoles, que es la parte técnica. Ahora es una presentación, se llama presentación pública porque es para un público en general. Listo, entonces vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Si quieren empezamos, si quieren esperamos 5 minutos que faltan un par de grupos y dame 5 minutos más y empezamos. Ok, no hay problema. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy quisiera comenzar hablando acerca de algo que todos conocemos muy de cerca, la pandemia del COVID-19. Sabemos que ha sido un evento histórico que ha tenido cierto impacto demográfico negativo y ha generado alrededor de 7 millones de personas víctimas de esta pandemia a nivel global. Pero, ¿qué ha pasado en los centros de salud? Sabemos que muchos de los trabajadores de este sector, tanto doctores, enfermeros, especialistas, han tenido que soportar turnos de trabajo inhumanos y definitivamente muy poco viables. Además, estos centros de salud se han convertido en focos de contagio y nosotros no sabíamos si es que llevar uno de nuestros familiares a estos centros iba a ser lo suficientemente seguro. Además, ¿qué es lo que ocurría desde nuestra perspectiva? Cuando se tenía la necesidad de encontrar una cama UCI, había una escasez de estas y realmente era muy complicado en general poder atendernos a lo largo de esta pandemia. En cuanto a nuestra situación, nuestras vidas han tenido que adaptarse a un ritmo muy distinto. Teníamos que seguir haciendo nuestras actividades, pero de manera aislada, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros domicilios, nuestras 4 paredes. Y yo el día de hoy quiero preguntarles cómo es que pudimos aprovechar esta situación. Existe un concepto llamado monitoreo remoto de pacientes, por sus siglas en inglés RPM,
el cual consiste en hacer uso de herramientas inteligentes como los celulares de hoy en día, las tablets y también dispositivos apropiadamente diseñados para estos propósitos. Y gracias al RPM, el doctor puede analizar todos los parámetros vitales, por ejemplo, de un paciente sin tener que interactuar directamente con él. Esto tiene mucho efecto y vamos a ver por qué. Aquí les voy a presentar algunos casos que han tenido que ver con lo que es el monitoreo remoto y en especial quisiera mencionar algunos puntuales. En Estados Unidos existe una pequeña empresa llamada Cardiac Solutions que se dedica al rubro cardiovascular y sabemos que ha implementado un programa bajo el cual existía monitoreo remoto para algunos pacientes y también cuidado crónico, y lo que se ha logrado a través de este programa es una reducción en 50% de readmisión de pacientes. Esto es un número que no puede ser transcurado, no puede ser ignorado. Una de las 3 firmas más importantes en cuanto a business management y también consultoría ha revelado el siguiente dato. Ese número que ustedes pueden ver en pantalla es el presupuesto que se le asigna a distintos centros de salud y hospitales en ese país. Ahora, ese presupuesto puede ser tranquilamente trasladado hacia lo que son los cuidados en casa y el monitoreo remoto sin perder, escuchen, sin perder calidad y confiabilidad en el servicio. Y por último, nos encontramos en el siglo XXI. Es un momento muy bueno para poder desarrollar tecnología. Como decía antes, para los que me escucharon, se tienen objetos muy ingeniosos, innovadores, que hace 30 años no se podían concebir. Y es por eso que en el sector que estamos discutiendo hoy mismo, la inteligencia artificial tiene grandes efectos y, como sabemos, permite integrar distintas propuestas de solución en objetos que son viables económicamente y fácilmente accesibles. Ahora, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Un dispositivo que integre 5 mediciones de parámetros digitales distintos. Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, también temperatura y ritmo de respiración. Todo en uno, a pesar que ya exista una herramienta para cada uno de esos signos vitales. Ahora bien, esas herramientas a veces pueden ser muy poco cómodas de vestir o, en el peor de los casos, inclusive muy poco agradables. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Integrar todo dentro de un dispositivo fácilmente vestible como el que tenemos aquí. Y su nombre es Artix. Ahora bien, ¿por qué Artix? ¿Por qué existe este dispositivo? Bien, la tecnología que se usa es reciente y se ha establecido muy bien en un ámbito que es siempre cada vez más riguroso en cuanto, digamos, a los detalles médicos, ¿no? Utiliza una tecnología que se basa en irradiar nuestra piel con un LED. Y ese rebote de luz viene analizado para poder extraer lo que son gráficas como estas. Y esas gráficas nos permiten hacer la estimación de los datos o de los parámetros mencionados anteriormente. Ahora bien, si ustedes observan el dispositivo, realmente no tengo nada muy complicado de usar. Es más, lo único a lo cual tengo acceso es un botón que está justamente acá en el medio. Y eso es lo único que tiene que hacer el usuario o el paciente para poder hacer uso de Artix. Puesto que una vez que ya esté activado dicho botón, se va a empezar una secuencia de mediciones cuya frecuencia va a depender según las necesidades de nuestro doctor, según lo que el doctor crea que sea conveniente para nosotros. Puede ser cada 1 minuto, cada 5 minutos, 10 minutos, etc. Ahora, después de todas estas mediciones, ¿qué es lo que ocurre? Que el doctor, desde la comodidad de su hogar o inclusive desde su laptop, puede hacer uso de una herramienta muy fácil de usar con una interfaz gráfica amigable que permite tener una ventaja respecto a todos los demás dispositivos que sean wearables, vestibles, tipo Holter, etc. Puesto que gracias a esta herramienta se pueden registrar los pacientes por centro médico, se pueden hacer uso de los datos personales del paciente como es el DNI y luego generar un historial clínico de todas las mediciones realizadas a lo largo del uso del dispositivo. Y como tal, se pueden ver las estimaciones de todos los parámetros. Ok, lo que quiero mostrar a continuación tiene que ver con 3 conclusiones finales de este dispositivo. En primer lugar, como habrán escuchado en la exposición, muchos de los datos corresponden a otros países, pero esto puede parecer
demoralizador incluso, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera reafirmar es el compromiso que tenemos nosotros para poder innovar, para poder traer conocimiento que capaz ya existe en otros lugares para mejorarlo. Esos números no son limitadores para nosotros, son solamente un ejemplo para poder sacar adelante algo que realmente sí supere las expectativas. En segundo lugar, sabemos que muchos de esos parámetros vitales que se han mencionado como frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno sirven para poder predecir enfermedades como insuficiencias suprarrenales o incluso neumonías, infecciones, etcétera, hasta COVID. Por ende, este dispositivo está marcando la diferencia entre la vida y la muerte y puede salvar muchas vidas en ese caso, en ese sentido. Y por último, lo más importante, es que nuestro país atraviesa una situación donde el sector público no es lo que realmente esperamos. Hay una brecha muy pronunciada entre lo que es el servicio de salud en Lima Metropolitana y las provincias, donde las personas son víctimas de injusticias y de inequidad y no pueden acceder a un servicio que sea confiable o de calidad. Por ende, este dispositivo apunta justo a eso, a proveer un accesorio que sea de fácil acceso, de fácil uso y que permita romper con esta brecha. Señores, hay que reinventar la sociedad, hay que mejorar la calidad de vida de las personas, porque esto es Artix. Muchas gracias. Aunque ya lo comentaron por allá, pero ¿cuándo tienen proyectado un prototipo que ya se pueda, digamos, el público acceder y cuánto se estima el precio, digamos? O va a ser va a ser al público, yo puedo ir por decir, a la farmacia y comprar, o va a ser ya exclusivamente para médicos, quizás, ¿no? La pregunta es muy interesante y de hecho tiene que ver mucho también con lo que se ha desarrollado en el curso, donde el presupuesto es realmente limitado. Todas las tecnologías que se tienen ahí, inclusive, digamos, el hecho de simplemente irradiar con una luz y luego analizar el rebote, es algo que capaz es muy distinto a las técnicas que capaz son un poco más invasivas para medir todos los parámetros. Entonces, el hecho de integrar todo en lo que es electrónica permite que el consumo en masa sea, o bueno, que la producción en masa, más que nada, y también el consumo en masa sea mucho más factible. Entonces, si es que se integra toda esa herramienta, toda esa electrónica dentro de un circuito pero muy chiquito, en la escala de los nanómetros o inclusive más chiquito, se puede hacer producción de masa de esto y simplemente liberarlo a un costo un poco más accesible para los usuarios, que puede ir variando dependiendo, digamos, también de dónde es que se quiere soltar el producto, cuál es el, digamos, el lugar específico en el cual se quiere hacer las primeras pruebas. Entonces, como tal, no tenemos mapeado dónde es que se podría soltar el producto, pero sí se podría tener una idea, digamos, de un rango que podría variar desde $15 hasta 45, ¿no? Entonces, eso podría ser una estimación de costos en cuanto a nuestro proyecto, ¿no? Justo la pregunta, tengo alguna experiencia en lo que ha mencionado y, a ver, precisiones. Primero es en general, todos los grupos van a presentar lo que se llamaría un prototipo a nivel TRL5 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Algo como este micrófono, para llegar a ser un micrófono, ha pasado por diferentes etapas. Desde el concepto de decir, oye, ¿cómo hacemos? Tenemos los cables. Recuerdan que antiguamente habían los micrófonos y la gente estaba con sus cables. Ya no tenemos cables. Entonces, desde el concepto de cómo transmitimos inalámbricamente, con radiofrecuencia, con Bluetooth, lo que sea, y esos conceptos hay que probarlos. Estamos en un nivel que llaman un TRL1, TRL2. Son muy incipientes donde se prueban los conceptos básicos. Ellos en su etapa de aprendizaje están en lo que llaman un prototipo funcional. Otros le llaman producto mínimo viable. Entonces, para que algo llegue al mercado, estamos hablando, tiene que estar alrededor de un TRL9, TRL10, donde ya han pasado pruebas en campo en escenarios reales. Entonces, en el caso de ellos, todavía están a mitad de camino de un producto real, si va por ahí la pregunta. Y en el caso de este grupo en particular, tiene una segunda, yo diría, mayor dificultad. En el Perú todavía no existe normativa para equipos médicos hechos en el Perú. Existe una ley, pero no está normada todavía. Y eso lo sé porque tengo una empresa que se dedica a hacer estas cosas
y he estado en proyectos acá en la Católica desde hace 20 años y todavía no existe esa normativa. ¿Qué significa? Uno puede comprar un ecógrafo, puede comprar uno de estos equipos de medición remota en China, en Estados Unidos, en Alemania. Obviamente es todo un papeleo en Digemid, en Salud, en IETSI, en DEGOS, en diferentes instituciones médicas, donde tiene que pedir permisos, tiene que tener un farmacéutico. Bueno, las leyes tienen que adecuarse. Ahorita tienes que tener un farmacéutico, por más que esos equipos sean electrónicos, no tienes que tener un ingeniero electrónico, pero bueno, así está la ley. Tienes que internarlo, tienes que pagar tus tasas, pero si haces todo lo que está en una lista y te esperas una cantidad de tiempo, X meses, ya puedes comercializar tu producto, tu ecógrafo o una pastilla, tan sencillo como una pastilla. Si tú quieres hacer lo mismo con un equipo médico hecho en el Perú, no existe hoja de ruta. ¿Qué significa? Entonces, ¿lo puedo vender? No, te cae una multa, dije, porque no tiene registro sanitario. Pero actualmente no existe una hoja de ruta para que una empresa peruana fabrique equipos médicos en el Perú y los pueda comercializar. Esperemos que cambie en los próximos años. Una experiencia corta y con eso termino. En la época de la pandemia, acá en la Católica, construimos más de 300 ventiladores mecánicos. Fue un equipo que empezó, bueno, fuimos 5 empresas que participamos, incluyendo la Universidad Católica, y comenzamos pues con unas pocas docenas de personas y terminamos literalmente siendo cientos de personas. No solamente el equipo desarrollador, electrónicos, mecánicos, hasta tenemos diseñadores industriales, diseñadores gráficos que veían todo el tema de las letras que aparecían en la pantalla, la ergonomía, los tamaños. Teníamos equipo de abogados viendo todo el tema legal. Por suerte pudimos conseguir de que el Estado nos dé una autorización, un permiso extraordinario durante pandemia, bueno, no durante pandemia, durante la emergencia sanitaria para fabricación y uso de ventiladores. Entonces, como les comenté, en la época de pandemia, 5 empresas, incluyendo la Universidad Católica, desarrollamos más de 300 ventiladores que se llamó MASI. Y como dato no nuestro, ese dato viene de la misma gente del MIT, los del MIT con los cuales nos hemos reunido, incluso hemos intercambiado equipos. Ellos nos trajeron uno de sus equipos que se llamaba, bueno, originalmente era un event, y cuando pasaba a la etapa de producción en Nueva York, la empresa que lo produjo se llamaba 10X, Tenex, fabricaron 3.000 ventiladores mecánicos, Spirowave se llamaba. ¿Cuántos usaron para gente con COVID? 0. A pesar de que el ventilador Spirowave tenía FDA, que es el equivalente, digamos, a Digemid peruano, por más que tenían su permiso, su autorización, los doctores americanos no lo querían usar. Ellos fueron los que más produjeron de estas iniciativas, digamos, no comerciales, sino entrepreneurs o universidades que querían apoyar en la pandemia. Y según ellos mismos, acá en Perú, nosotros fuimos los segundos a nivel mundial, con más de 300 ventiladores fabricados acá. Sin embargo, fuimos los que más kilometraje hemos tenido, por decir que somos los que hemos usado los ventiladores en pacientes reales con COVID y que se han salvado. Entonces, eso ha sucedido, pues, bueno, ya van creo que 5 años de ese evento, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, no. Todos estos productos todavía están en un nivel aproximadamente TRL5, todavía les faltan pasos para seguir a un producto comercial y que lo vean en vitrina. Y en el tema particular de este grupo, los temas médicos tienen el tema legal que todavía no está superado. ¿Okay? Listo, entonces pasamos al siguiente grupo. No, el equipo del equipo médico, maravilloso. Nosotros vamos a presentar algo un poco distinto, quizás un rubro más dirigido al sector industrial. Les presentamos la cámara acústica portátil. Nuestro grupo se llama Sonoflash. Los ruidos industriales pueden ser difíciles a veces de detectar, depende mucho del lugar en donde uno esté, el tipo de ruidos. Específicamente algunos ruidos son importantes de detectar. Por ejemplo, digamos, quiero saber si hay un ruido en una industria en donde hay una cierta fuga de aire o quizás un ruido que puede venir por una falla. No sé de dónde viene, no puedo saberlo porque mis oídos no están hechos para ello. Pero eso se puede arreglar de a poco con ciertos equipamientos tecnológicos.
Hola con todos. Nosotros estamos planteando una solución denominada la cámara acústica. Entonces, primero, antes de explicar un poquito qué es una cámara acústica, quisiera hablar de algunos ocultos costos dentro del sector industrial. Por ejemplo, es muy común que en plantas industriales hayan fugas de gas y cuando se tiene una planta con bastante complejidad es muy difícil saber exactamente, por más de que lo escuches, de dónde está proviniendo el sonido que te está generando la fuga. En microfugas, en sistemas hidráulicos, por ejemplo, se pueden desperdiciar más de 1.500 litros de aceite al año y esto puede causar hasta $500.000 por hora perdidos en el sector minero. Y este es un ejemplo estadístico de cómo fallas relacionadas a sonidos pueden causar pérdidas importantes y es por eso que estos justamente sonidos asociados a fallas dentro de un sector industrial o incluso en algo más local, por ejemplo, en su casa puede ser, o de repente en el motor de un auto, ver exactamente qué está pasando, o está también usado, por ejemplo, en mantenimiento predictivo en el sector eléctrico, en una subestación eléctrica. En los transformadores suelen ocurrir estos fenómenos denominados arcos eléctricos, que justamente producen un sonido que incluso escapa del rango audible un poquito. El rango audible es entre 0 a 20 kHz, es lo que nosotros podemos escuchar, pero eso escapa más o menos a los 80 kHz. Entonces, en ese tipo de casos, los dispositivos denominados cámaras acústicas son los dispositivos ideales. Para poder prevenir este tipo de fallas, pues aparte de darte la información del video de una cámara, tienen un arreglo de micrófonos que mediante algoritmos de procesamiento digital de señales permiten ubicar espacialmente cuál es la fuente del sonido, de dónde está viniendo y mostrarlo en el video. Y esa es la idea de una cámara acústica. Sin embargo, este tipo de dispositivos suelen ser bastante costosos, suelen oscilar entre de $25.000 para arriba, porque son dispositivos complejos. El procesamiento es complejo, el arreglo de micrófonos es costoso, la ingeniería no es nada sencilla y también tienen una alta complejidad de uso. Solo gente altamente capacitada, ingenieros o técnicos, pueden usarlos realmente. Entonces, ante todos estos problemas, nosotros estamos planteando una solución. Buscamos ofrecer un dispositivo accesible que compita con las soluciones de alto costo y permita a empresas de cualquier tamaño localizar el origen del ruido con precisión y poder reducir estas pérdidas de las que hemos comentado. Entonces, nuestro producto propuesto es Sonoflash, una cámara acústica de bajo costo. Como pueden ver, nuestro equipo es realmente de un uso muy simple. Tenemos, por ejemplo, lo que vendrían a ser el rango de frecuencias audibles a escuchar o a detectar en este caso, el cual, pues, al trabajar con bajas frecuencias, tenemos lo que es una barra selectora. Además, la interfaz cuenta con una selección de 4, 8 o 12 micrófonos, lo cual nos ayudará a detectar dependiendo de qué distancia queremos alcanzar. El equipo nos garantiza un rango de detección desde los 1 hasta los 6 metros con una precisión más que considerable y además de ello también podemos decidir si queremos poder visualizar apropiadamente el mapa de calor o si es que deseamos o no establecer el rango de frecuencias mencionado anteriormente. En unos momentos procederemos con la transmisión en vivo para que puedan ver un poco mejor cómo es que el dispositivo funciona, ya que pues está a pequeña escala en este momento. Acércate con la cámara. Tienes que apuntar a la cámara. Ponte la cámara. Ok, muy brevemente, tengo una transmisión acá que está un poquito cortada, obviamente porque se está transmitiendo en vivo, pero este es el menú de nuestra interfaz. Hemos tratado de que sea un menú intuitivo para justamente que pueda ser utilizado por la mayoría de personas y tiene algunas opciones muy interesantes principales.
la parte de arriba podemos ver el ancho de banda de las frecuencias que estamos detectando. En este caso hemos seleccionado un ancho de banda de 2 a 7 kHz. Quiere decir que estamos filtrando con procesamiento digital de señales precisamente para que solo los sonidos en ese ancho de banda sean detectados. Además, nosotros poseemos un arreglo de 12 micrófonos en total y podemos escoger entre distintas configuraciones espaciales y esto sirve dependiendo de la aplicación industrial. Por ejemplo, tenemos una configuración con 4 micrófonos, una con 8, que es la por defecto, y otra con 12 micrófonos. ¿Todo bien? Sí. Ya, sí, es un poquito la transmisión. Tenemos un menú de selección de frecuencias. Este menú abre esta transformada de Fourier rápida en tiempo real, que básicamente te está diciendo qué frecuencias vas a seleccionar. Y le permiten al usuario justamente escoger la ventana de frecuencias que ellos quieren. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, estos bins de frecuencia, y como pueden ver está aumentando el ancho de banda que estoy escogiendo. Cuando cierro esta selección de frecuencias, tengo exactamente mi cámara con mi video y superpuesto está el heatmap. El heatmap lo que nos quiere decir es justamente de dónde está proviniendo espacialmente el ruido que se está escuchando en ese rango de frecuencias específico. Ahora, como mi voz es un espectro en banda base que tiene un poquito de estas frecuencias, tal vez se está escuchando eso, pero mejor pasemos a ver la cámara en vivo y comprobar con un sonido más fidedigno lo que suele suceder. Por favor, hay que probar con un tono sinusoidal. Sí, sí. Muévete lentamente, posicionate un poquito porque los frames están un poco bajos. Y está, acá se puede apreciar que hay, Carlos, por favor, apunta bien, por favor. se puede apreciar que de alguna forma sí sigue a la cámara. Sí, en el espectro, por ejemplo, podemos ver que ese es un tono de 5 kHz y se está levantando justamente la frecuencia correspondiente al pico de 5 kHz, que es justamente lo que debería pasar. Y bueno, el heatmap de la posición espacial, de dónde está localizado el sonido, también debe estar superpuesto, así que no se movieran tanto. Y bueno, esto es acorde a los requerimientos que puede tener en este caso en mí, ¿no? Porque estoy hablando y probablemente mi voz está con algunas frecuencias en ese rango. Pero sí, ¿no? Como pueden ver, ahí está el espectro. Yo si quiero puedo apagar el mapa de colores o apagar el espectro, ¿no? ¿Te muestra el espectro para que vean? Sí, ahí está el espectro. Justamente la frecuencia que está en este momento... Y ahí está el mapa. Sonando es de 5000 Hz. Y justamente está... Enfoca, por favor, porque en la transmisión se ve cortado. Otra vez. Ajá. En que se va a alzar un pico amarillo. Eso corresponde a 5000 kHz. Ahora, los micrófonos que hemos usado son micrófonos, obviamente, de menor calidad para poder cortar un poquito de costos, pero hemos tratado de compensar la ganancia de ellos con la electrónica, con el procesamiento digital. Pero bueno, esos un poquito de los trade-offs que tenemos que hacer cuando tenemos un dispositivo de bajo costo, ¿no? Entonces ahora continuamos con la exposición después de este demo. Gabriel. Toca. ¿No? ¿Voy yo? ¿Dónde? Vale. Sí. Lo siguiente es una comparativa de precios. Ya, esto es un poquito sobre nuestra solución, que ya lo han podido ver en el demo en vivo. Tenemos un rango de frecuencias considerable en el rango audible, sobre todo con el costo de este dispositivo, es algo que estamos bastante orgullosos. También estamos orgullosos de poder haber logrado que este rango de frecuencias sea algo personalizable a la aplicación específica que tiene el usuario. Es un sistema portátil.
como pueden ver, es un sistema que está inspirado en un volante de Fórmula 1, ¿no? Y la razón por la cual lo pensamos de esta manera, junto con nuestros profesores, es desde un punto de vista ergonómico, ¿no? Para que pueda ser fácil manipulable por varias horas, esa es un poco la hora, porque recordemos que esto está pensado para que alguien en un ambiente industrial esté buscando, ¿no?, de dónde viene la falla, y tenemos un alcance extendido de un rango de hasta 6 metros de distancia. Entonces, más o menos esas son las características de nuestra solución. Siguiente, por favor. Y aquí hay una pequeña comparativa de precios en el mercado. Alrededor de 2.000 soles han sido invertidos para este prototipo. Obviamente, cuando se comercialice esto tendría que tener un poquito de margen, pero comparado a otras cámaras acústicas, la más barata en el mercado está alrededor de 7.200 soles, y luego todas las que hemos encontrado están por encima de los 20.000 soles, donde las más usadas, las más comerciales de la marca FLIR, por ejemplo, rondan incluso los 80.000 soles. Entonces es realmente significativa lo que hemos conseguido con el poco presupuesto que teníamos en proyecto electrónico, y esa es un poco la idea del curso, como nuestro profesor Javier lo ha comentado. Bueno, agradecemos a nuestro equipo, confirmado por Estefano Machado, quien les habla, Eduardo Garay, Carlos Escudero, Gabriel López y Sebastián Cerrón, que está por ahí. Eso sería todo por nosotros. Gracias. Justo nos visitó al inicio del semestre un ingeniero egresado de nuestra casa que tiene una empresa de mantenimiento predictivo que usa mucho esto en el sector eléctrico. Como lo mencioné, en subestaciones eléctricas, estamos hablando de transformadores de alta tensión, ¿no? Súper alto voltaje, ¿no? 200 kilovoltios más. Tienen este fenómeno de que se polariza parte del aire, ¿no? Y sucede este arco eléctrico, y muchas veces se puede escuchar antes de que suceda, y cuando suceda puede quemar muchos componentes de la subestación, etc. Entonces ahí se puede predecir, por ejemplo. Justamente ese fenómeno del que nos habló el ingeniero al momento de presentarnos se llama, si no me equivoco, coronas eléctricas, y como lo dijo mi compañero, suceden alrededor de 80 kHz. No, nosotros no lo podemos escuchar, pero justamente ese tipo de fallas producen pérdidas que pueden llegar a ser hasta millonarias. Otros sectores son minero, claro. Muchos sectores que utilizan aire comprimido, fábricas en donde hay mucho ruido, uno no sabe de dónde vienen los sonidos y se sabe que hay una falla, una fuga de aire, no se sabe de dónde. Con la cámara acústica se puede ver exactamente de qué tubería está viniendo la falla, se puede tapar y se puede evitar estas pérdidas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta. Creo que sería bueno un barnet para poder tener un punto de estándar de movimiento. Sí. ¿Algún material que impida que este equipo funcione? ¿Algún Sí, material de ambiente, sí, claro. ¿Cómo Ya. ¿qué tipo de uso está, ahora, qué tipo de uso que puede, porque una planta, una planta Moquegua, a cada 5 kilómetros. ¿Qué tiempo de uso permite la batería que tienen para poder pasar o realmente usarla? Ya, ¿me puede repetir la primera pregunta? Las otras dos las tengo claras. Ya. Ya. Los dispositivos... Sí, claro. Los dispositivos comerciales... Sí, bueno, este es un prototipo, ¿no? En un dispositivo comercial tendría algunas otras características, como por ejemplo estabilización del video, ¿no? Estabilización óptica del video, un preprocesamiento con una calibración, ¿no? Eso es muy importante cuando tienes fijo el dispositivo y empiezas a escuchar sonido, ¿no? En ciertas posiciones fijas, un poco para calibrarlo. Eso también es algo que faltaría agregar. Lo del arnés es una buena idea que suele suceder, por ejemplo, para cargar baterías en este tipo de dispositivos. Suelen tener una batería grande y, bueno, lo tienen al costado para que sea de alta autonomía. Y más o menos eso va con lo del final. El nuestro no tiene tan buena autonomía porque, bueno, nos faltaría desarrollar un poquito
esa parte. Y para responder la pregunta intermedia, que me parecía la más interesante, el sonido, al final son ondas mecánicas, ¿no? Campos de presión que están propagándose en el aire. Entonces existe esta característica de los medios que se llama impedancia acústica, ¿no? Como la impedancia eléctrica, básicamente te dice justamente cuando un medio impide un poquito más que se muevan las ondas mecánicas. Entonces, dependiendo del material, habría que caracterizar la impedancia acústica, pero en teoría lo que no permitiría que estos equipos funcionen bien sería cualquier material que aísle un poco el sonido, ¿no? De esa manera. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, público presente, profesores, compañeros. Vamos a presentar en nuestro caso lo que es nuestro dispositivo llamado AeroKiller, el cual este es un sistema antidrón. Ahora, ¿por qué ha sucedido la propuesta de ese proyecto? Eso ha sido principalmente por lo mismo que cuando se ha estado, estos últimos años ya se ha estado viendo un gran aumento de lo que son la cantidad de drones, no solo para invadir las privacidades de distintas personas, sino que también para atentar a seguridad pública, en los cuales, eso es lo que estábamos mencionando. Es justo lo que estábamos mencionando. La problemática ha estado generando más que nada en lo que ha sido en lugares de estructuras críticas, como lo son cárceles, aeropuertos o incluso estaciones policiales. Entonces, incluso para mencionarles uno de los casos un poco más recientes, que lo que es el aeropuerto de Dinamarca. Este ha sido suspendido, ha sido cerrado por lo mismo que ha habido drones en la zona. Entonces, eso no solo genera inconvenientes en lo que son las salidas, sino también arriesga a que cuando estén desviándose los aviones a otros puertos, puedan haber distintos choques. No solo ellos, sino que también para lo que son para cárceles ha habido inconvenientes incluso en los que han llevado o usado los mismos drones para meter drogas o distintos dispositivos que obviamente atentan y están totalmente prohibidos en los que son en estos recintos. E incluso, bueno, no solo acá en Perú, y también en Dinamarca, sino que también incluso en Colombia ha habido incidentes de que han atentado con drones en las mismas estaciones policiales. Ahora vamos a pasar a presentar un poco con lo correspondiente a lo que es nuestro producto. Bueno, empezaré contando sobre nuestro producto. Nuestro producto se basa en dos subsistemas, siendo el primero de detección y el segundo de neutralización. Ahora, empezaré con el primer producto, siendo el subsistema de detección. Ok, este sistema de detección cuenta con una estructura sostenible y robusta. Además, cuenta con un registro sobre las últimas 10 detecciones dentro del área de funcionamiento y aparte de alertas. Y cuenta con un funcionamiento automático. Pasando al siguiente subsistema, siendo el subsistema de neutralización, encontramos lo siguiente. Es un sistema portable, es fácilmente cargable. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Okay. Cuidado. ¿Cómo funciona esto? Uno, cuando tiene el subsistema de detección detectando un objetivo, empieza a traquearlo, empieza a seguirlo, y una vez que encuentre el dron al cual está invadiendo el área restringida, uno puede empezar a apuntarlo y dispararlo.
Otra característica de nuestro producto es que usa baterías recargables y tiene una alarma ante detección. Acá se puede encontrar una pequeña prueba de nuestro sistema de neutralización. Se puede observar que están volando un dron y mediante el uso de nuestro subsistema se va a, bueno, acá está mi compañero utilizando el subsistema y empezará a bajar lentamente. ¿Cómo funciona este subsistema? Bueno, se manda un pulso que incapacita al... Ahí se ve claramente cómo se cayó. Ok. Bueno, este subsistema lanza una señal que es más potente que la señal de comunicación entre el dron y su operador, lo que causa una pequeña interferencia y hace que o caiga según el protocolo. Ok, como beneficios y usos que tenemos, según la problemática que nos comentó mi compañero Israel, tenemos lo siguiente. Tenemos una detección en tiempo real. Eso nos permite saber por qué lugares nos están atacando o invadiendo drones malintencionados. También tenemos lo siguiente. Protección a infraestructuras críticas. Como se dijo previamente, este sistema antidrón está pensado para proteger áreas vulnerables, por ejemplo, prisiones, estaciones de policías o aeropuertos. Y como último, tenemos prevención de espionaje, porque también es claro la necesidad a la protección a la seguridad de uno mismo y de una institución pública. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O si no? ¿Sí? Ya, dejo. Ah, sí, perfecto. Sí, exactamente. Sí, disculpe, continúe. Sí. Sí. Ok. Bueno, por el momento hemos hecho nuestros cálculos hasta una detección de al menos 50 metros y un alcance de neutralización de 20 metros aproximadamente. Si bien este no es un parámetro tan grande en comparación a los modelos militares, bueno, es un buen intento como un avance, un proyecto 1, porque eso, recuerden, no va a salir al mercado directamente, es la primera etapa. Va a tener más mejoras si en caso que queramos seguir el proyecto. ¿Sí? Disculpe. Ok. Ah. Sí, claro, sí se entiende la duda. De hecho, incluso aquí, bueno, quien nos estuvo asesorando, nos estuvo comentando también que en la Fuerza Aérea no usan, o bueno, siempre tienen personas que están constantemente en movilización o están en cambio de turnos para poder seguir con esa neutralización o según las instrucciones. Entonces, eso se tiene pensado que todavía se pueda seguir usando por personas. E incluso también da la opción que pueda visualizar si es que son drones aliados o no. Esas son distintas ventajas que da al no hacerlo automatizado. Bueno, también cabe agregar que utilizar un dron es bajo licencia, así que una persona tiene que ser capacitada para usar tanto un antidrón y un dron. ¿Alguna otra duda?
Ya. O sea, sí es posible que se pueda adaptar a paneles solares incluso, pero eso es solo en caso de que se usen en ambientes exteriores. Pero ¿qué pasa si es un ambiente que es como tienen las Fuerzas Armadas, que es prácticamente un lugar muy cerrado y ellos no van a estar dejándolo ahí en el sol para que vaya a estar cargándose? Ese sería un contratiempo. Ahora, con respecto a lo que son las baterías, son baterías de litio, son las que usan usualmente incluso los mismos drones. Entonces, son baterías bastante comerciables, pero igualmente tiene su tiempo de uso. En nuestro caso, por lo menos se ha diseñado para que esté por lo menos unos 15 minutos ahí neutralizando en todo el tiempo. Pero claro, este es como es un prototipo, incluso puede ser mucho mayor el tiempo. Bueno, entonces, es todo. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Rodrigo Yopanqui y como verán, la pregunta inicial. Grietas y baches. Una realidad que todos nos compete. Cuando nosotros vamos al hospital, cuando nosotros vamos al trabajo, a la universidad, a compartir un momento con familia, ¿qué no vemos nosotros en las pistas? Baches, grietas, pistas cada vez más deterioradas y sin el mantenimiento correcto. Esa es una realidad que ya hemos normalizado, lamentablemente. ¿Qué puede repercutir todo esto? Una grieta no atendida convertirse en un bache y un bache no atendido convertirse en un accidente que puede ser de algún familiar que nos importe bastante a nosotros. Y se normaliza eso, la indiferencia ante este tipo de daños en las pistas. Constantemente se vuelve. Tal vez parezca una exageración de mi parte, pero más del 65% de las carreteras del Perú están en mal estado y el 81% no están pavimentadas. Eso ya no son números pequeños. El 70% de las vías rurales están en mal estado y esto puede elevar los costos hasta un 50% de operaciones, de situaciones cotidianas operativas, como por ejemplo el transporte del sector agrícola. Y en 2023 se registraron 1.376 accidentes debido a este tipo de accidentes, de vías en mal estado. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que más que una poca preocupación, hay poca eficiencia al momento de detectar estas grietas. Porque se tiene como dato que en el 2024, de un presupuesto de 400 millones de soles, solo se usó el 2.9%. ¿Eso cuánto implica? El 11.6 millones de soles. Y el 12.8% en rutas viales, en rutas vecinales, de 378 millones de soles. Como pongo también ahí abajo, por cada dólar que no se invierte en mantenimiento, implican $6 en otros costos, que pueden ser costos de autos de mantenimiento o hasta costos de salud por algún accidente. No es una realidad de los que hay que ser nosotros indiferentes y hay que empezar a preocuparse, y nosotros como futuros profesionales entendemos esto y buscamos mediante la tecnología brindar una solución mucho más eficiente, mucho más rápida y precisa. Y es aquí donde surge CrackGPT, un vehículo autónomo inteligente capaz de circular las calles y detectar las grietas de manera autónoma e inteligente. Al estar equipado con sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial, es capaz de detectar las grietas, georreferenciarlas y construir un mapa en tiempo real ubicando cada una de ellas. Y no se queda ahí, está equipado con un sensor 3D que le permite calcular el volumen de la grieta y reconstruirla de manera tridimensional. ¿Y qué tiene esto interesante? Pues soluciona un problema muy común, que es que estos procesos se llevan de forma manual. Se calcula al ojo. Y nosotros, a través de nuestro vehículo, podemos hacer un problema bastante urgente, solucionarlo a través de un modelo bastante eficaz y económico. Y de esta forma transicionamos a la tecnología para que trabaje al servicio del Perú. Bien, mi compañero Diego ahora les ha explicado algunas de las funcionalidades, pero queremos ahondar un poco más en ellas.
Primero, CrackGPT tiene 3 habilidades principales. Primero, observa el asfalto y detecta daños. En segundo lugar, puede medir estos daños y encontrar su forma real, ¿no? Para poder tener una mejor idea de en qué consiste este daño, ¿no? Y en tercer lugar, gracias a estas mediciones que puede hacer, podemos obtener un modelo real 3D manipulable para que un ingeniero, un especialista pueda venir y obtener datos más importantes y relevantes de estos daños. Bien, ¿cuál es el primer paso de CrackGPT? Al observar el pavimento con una cámara con inteligencia artificial, puede detectar y diferenciar 2 tipos de daños. Primero, grietas, unas grietas simples, finas, las cuales representan un tema más preventivo para las pistas y para el asfalto. En segundo lugar, puede detectar baches. Estos baches ya no son algo preventivo, sino es un problema ya real al momento, ¿no? Ya que pueden causar accidentes y desgracias que queremos justamente evitar. Esto lo hace mediante inteligencia artificial. Su cámara está integrada con algoritmos de detección, los cuales no solamente identifican, sino localizan estos daños y los encierran en cajas específicas para que el ingeniero posteriormente las pueda analizar y así identificar diferentes tipos de anomalías en estas. Pero detectar los daños es solo el primer paso. Después, como bien dijo mi compañero, CrackGPT está integrado con un sensor de última generación, el cual lanza miles de puntos por segundo y estos puntos lo que hacen es medir el bache, la profundidad de y así poder calcular más información y tener una idea de su forma real. Y así pasamos solamente de un simple, hey, aquí hay un bache, a poder decir y obtener información real de identificar el verdadero problema. Finalmente, la parte más interesante, con esta información del sensor que acabo de mencionar, mediante algoritmos avanzados, podemos pasar de una imagen o de una idea de un bache a un modelo tridimensional. Este modelo tridimensional puede ser manipulado por el experto y no solamente quedarse con una imagen o una idea de cómo es sino que puede calcular su volumen y obtener información más real, ¿no? Ahondar más en el mismo bache y encontrar así anomalías. Ya con este modelo 3D se pueden hacer muchas cosas. La principal en la que nosotros estamos enfocados es en calcular su volumen. ¿Y esto para qué? Para que posteriormente, cuando se pueda realizar la intervención y el mantenimiento a estas pistas, no vayan con la idea de a ciegas de repararlo, sino que podamos tener una idea de cuál va a ser el costo del mantenimiento debido a que ya tenemos las medidas reales de grietas y baches. Así podemos calcular el material que se va a utilizar y poder estimar el costo en general de toda la obra. Y bueno, nuestro vehículo no se queda ahí. Contamos con 2 modos de conducción. El modo manual, que es a través de un joystick que se maneja a través de una interfaz web, el cual a través de sensores se puede manipular la dirección de nuestro vehículo. Y luego está la conducción autónoma. La conducción autónoma se basa en la detección de líneas en pista. Al estar equipado con una cámara que detecta las líneas y a través de diferentes filtros, podemos detectar ángulos de giro y transmitirlos a los servomotores de nuestro vehículo para que se conduzca de manera autónoma. Pero no solo eso, también nosotros podemos observar varias cosas respecto al vehículo que se trabaja. Por ejemplo, nosotros podemos manejar también de forma manual la velocidad a la cual va a ir, indicarle también el modo de operación al que se quiere trabajar, porque evidentemente este es un rover autónomo, pero también puede uno decidir si lo trabaja de forma manual, en especial cuando uno detecte las grietas para poder ubicarlas y hacer todo el tema de la reconstrucción de forma más eficaz y más precisa. Las detecciones también llegan acá de forma automática, todo este proceso está automatizado y pues es una interfaz amigable que permite a una persona poder utilizarlo como si fuera un juguete. Pero la idea de este proyecto va mucho más allá que solo eso. Va mucho más allá
de simplemente ser algo educativo, sino busca apoyar a este problema real que existe en el país. Muchas gracias. Y tenemos algo guardado aparte. No queremos quedarnos solo con palabras, así que queremos traerle un poquito de show a todos. Ahí está nuestro prototipo. Les agradezco el tiempo y la espera. Nuestro producto final. Y de esta forma mi compañero justo se está encargando de hacer el movimiento manual del vehículo. Los motores permiten, acá a la izquierda, bueno, a la derecha pueden ver justamente el joystick, cómo lo mueve mi compañero y cómo se puede conducir de forma manual. Manejar la velocidad también del vehículo. Y todo esto también de forma inalámbrica. No hay necesidad de tener un contacto. Este vehículo puede estar a una gran distancia, pero gracias a la tecnología con la que nosotros ya contamos, conocemos y manipulamos de forma correcta, pues podemos moverlo y desplazarlo a nuestro antojo y al antojo del que desee utilizarlo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, parece tal vez. Ah, no. Bueno, sí. Poco. Este ángulo no me ayuda mucho. Dígame. Sí. En Inglaterra existe un modelo similar. La automatización no está tan hecha en este tipo de prototipos, pero lo que buscan también, y es otro deseo que se puede implementar, es también el llenado de esas grietas, de estos baches. Pero la reconstrucción es un complemento también muy bueno para el tema del costeo, porque la idea es usar correctamente el presupuesto y no simplemente centrarnos en el llenado, sino apoyar a ese punto débil que hay en el país de poder usar correctamente el presupuesto. Sí. Un proyecto interesante. Te voy a contar algo que no fascinaba. Una amiga de promoción de derecho acá, de una empresa constructora que divina y en Perú. Y esta empresa hacía relación, energética. Y hay un profesor que era el maestro ahí, que decía doctor, 30 años. Ocurre que el doctor, ocurre que esta empresa, no sé el nombre, preparaba, este doctor preparaba la mezcla para que experimentos se van a poner a pintar donde estaban en un año, o 2 años, para que sientan otra vez y tengan que cargar. Entonces, el problema de Perú es caliente, ¿no? La primera vez que yo veo una solución a esto, no solamente, claro, desde el punto de vista tecnológico, hay una garantía para poder medir un poco el impacto, ¿no? Hace unos días yo estaba dentro de Lima, y habían robado una tapa metálica de una lente que le costó 2 dólares. Yo sé que hay países en Europa donde el Estado se subvenciona cuando el auto está averiado o sufre un daño justamente en sí. En nuestro país hay terribles problemas que no solamente tecnológicos, pero que se deben atacar. Es una mirada que se ve de otro lado, una capacidad de los problemas reales mucho más allá de la tecnología, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para redondear un poco la idea del robot, este robot tiene 3 tipos de cámara. Pudo haber sido menos, pero tiene 3 tipos de cámara. Una que es para la conducción. Creo que vieron una parte de un video donde se detectaba la línea amarilla. Entonces, una cámara la han dedicado solamente para que el robot pueda guiarse. Tienen una segunda cámara que a futuro podrían haberla integrado en una sola, pero la segunda cámara su función es mirar y buscar grietas. Esa no es para la conducción, solamente es para detectar grietas. Y una tercera, que no es exactamente una cámara, es un LIDAR, que es el que está acá abajo, que es el que ayuda a sacar el volumen de los baches. Entonces, claro, las cámaras, tú ves una foto 2D, pero el LIDAR te permite medir la profundidad, es un tipo de cámara diferente. Entonces, y que actualmente hay vehículos autónomos que utilizan LIDAR para saber lo que hay a su alrededor y navegar de manera automática, ¿no?
Tesla no, Tesla ellos han optado solamente por cámaras. Ellos dicen, si el ser humano con los ojos, si no tiene LIDAR, puede manejar, pues mi auto también debería hacerlo de esa manera. Entonces, empresas como Tesla utilizan solamente cámaras visuales para conducción y otras empresas, Volvo, Mercedes, utilizan LIDARs que te mide distancia y te mapea tu entorno en 3D. Y en este caso lo utilizan no para mapear su entorno, sino para mirar la profundidad de los huecos. Bueno, y lo que sigue es, ahora los profesores tenemos que poner nota de esta presentación. Entonces, los muchachos tienen 30 minutos para limpiar y desocupar el ambiente y nosotros a calificar lo que falta del curso. Listo, muchas gracias por su presencia.